nosotros tenemos toda la parte física, ¿sí? Que corresponde al hardware, los dispositivos periféricos, ¿sí? Unidades de almacenamiento, las placas, distintas placas que están dentro de la computadora, y luego por otro lado toda la parte lógica, la parte de sistémica de la computadora, ¿sí? Una parte no puede existir sin la otra, sí o sí tienen que estar las dos instaladas en el celular, en la computadora, para que ese equipo pueda funcionar de manera correcta. Ustedes ya habían hecho una tarea, ¿sí? La clase anterior que ustedes habían subido por el grupo, y eso formaría parte del trabajo práctico 1, ¿sí? Nosotros comenzamos a ver también la parte de sistemas operativos. ¿Quién se acuerda qué consiste un sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? Andrea Cruz, ¿qué es un sistema operativo para vos? Ay, profe, no me estaría acordando. Pero un sistema operativo, o sea, por ejemplo, para vos, ¿qué es? ¿Qué ejemplo me podés dar del sistema operativo? ¿El Excel es un sistema operativo? Como el Windows, por ejemplo, Windows 7 profesional. Ajá, bien. ¿El Excel es un sistema operativo? Y el Excel viene a ser es como procesador de texto. No, una planilla de cálculo. Ah, planilla. Y el Excel, por ejemplo, ¿por qué no es un sistema operativo? No. Profe. Sí. Para mí un conjunto de programas puede ser un sistema operativo. Puede ser un conjunto de programas, ¿sí? Pero más que nada se trata de un programa principal, ¿sí? De un programa base o básico, que lo que hace es gestionar todas las aplicaciones que se están ejecutando en la computadora, ¿sí? El usuario no se tiene que preocupar de que funcione el Office, de que la impresora esté disponible para imprimir, de que estén todas las condiciones dadas para que se realice esa impresión. No tiene que chequear que los periféricos de entrada y salida estén funcionando. Así que hace ruido. Ahí está. ¿Sí? O sea, el sistema operativo permite que esa interacción que está en la computadora entre todos los dispositivos que se van uniendo, ya sea de manera interna o externa, placas de video, unidades de almacenamiento, las unidades de memoria, ¿sí? El pendrive, la tarjeta de memoria, si enchufo una impresora, unos parlantes, el mouse, el teclado, que todo eso a nivel físico funciona en la computadora, sé que no lo rechace, que exista esa compatibilidad, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando se compran, no sé, los que juegan videojuegos, un nuevo joystick, algo gamer para videojuegos, ¿qué es lo primero que hacen? Chequear si la computadora que ustedes tienen va a ser compatible con ese nuevo dispositivo. Al mismo tiempo, ¿sí? El sistema operativo también controla todas las aplicaciones y programas que funcionan en esa computadora de manera interna, ¿sí?
Y al mismo tiempo también, si ustedes quieren bajar una nueva aplicación, ¿sí? Por ejemplo, probar un nuevo lenguaje de programación, si son diseñadores gráficos, a ver qué nueva aplicación en cuanto a imágenes puedo bajar o descargar, lo primero que van a hacer es chequear esa compatibilidad, ¿sí? Esa nueva aplicación es compatible con su computadora, ¿sí? Con ese sistema operativo. Por eso el sistema operativo se llama de base, porque es el gestor, es el programa principal, ¿sí? Y a diferencia de un Excel, el Excel solamente está definido y funcionando simplemente para hacer cálculos, ¿sí? Si yo tengo que crear tablas, si tengo que crear análisis de estadísticas, barras de gráficos, barras circulares, solamente sirve para eso, ¿sí? El Excel es simplemente un software, ¿sí? De aplicación. En cambio, el sistema operativo es un software principal, un software gestor, ¿sí? Que va a controlar y va a coordinar siempre todas las funciones del sistema operativo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí, Andrea, la diferencia entre esos dos programas, ¿sí? Los dos son programas, los dos son software, pero uno es específico, solamente va a funcionar para una cosa, el Excel en este caso para cálculos, y el sistema operativo es un sistema principal que va a gestionar y va a controlar todos los programas y todo el hardware que esté conectado en esa computadora. Bien. También habíamos empezado a ver cuáles son las funciones principales que tiene que cumplir todo sistema operativo, ¿sí? Acá siempre en esta parte nosotros vamos a hablar de manera general del sistema operativo. Si hablamos de Windows, si hablamos de Linux, si hablamos de Mac, si hablamos de Android, ¿sí? El sistema operativo que se trate, todo tiene que cumplir estas funciones, ¿sí? En primera medida, administrar el procesador. Juan Martín, ¿qué sería el procesador en la computadora para vos? Sí, el procesador en sí sería una especie no sé cómo explicarle, pero algo para procesar todo el tipo de información que pueda tener una computadora. Bien, una de las funciones principales del procesador es precisamente eso, procesar toda esa serie de instrucciones, de comandos, ¿sí? Ustedes fíjense en que lo que programan es eso. Ustedes cuando hacen un nuevo programa, una nueva aplicación, están creando esa serie de comandos. Entonces, el procesador es quien va chequeando, ¿sí? Y ejecutando esa serie de instrucciones. De esa manera, ese programa funciona, si no, no correría, no se ejecutaría, ¿sí? Sí. Entonces, el sistema operativo es quien se encarga de administrar ese procesador. ¿Cuándo va a funcionar? ¿Qué instrucciones tiene que cumplir? ¿Sí? Imagínense ustedes que el sistema operativo tiene que cumplir siempre la multitarea, el multiprocesamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dos aplicaciones quieren actuar sobre el mismo registro de una base de datos? Ahí el sistema operativo tiene que ver qué aplicación se va a ejecutar primero, ¿sí? Si, por ejemplo, una aplicación quiere hacer una lectura y otra aplicación quiere hacer una escritura. Emanuel, para vos, ¿qué proceso ahí tendría más prioridad? ¿Cuál se ejecutaría primero? ¿Vos qué pensás? Y el de la lectura. ¿Por qué? Porque en caso de que tengas que escribir algo, primero hay que fijarse por medio de la lectura de que justamente en esas celdas de memoria, por ejemplo, se tenga que grabar algo. Por ejemplo, para escribir algo, primero hay que saber en dónde guardarla, y así es como primero hay que leer el contenido para saber si ese es el que sobreescribir. Claro, o sea, acá lo que se trata es que un proceso quiere leer un registro, ¿sí? Ya sabe qué es celda de memoria, ya sabe dónde está ubicado ese dato. Y otro proceso quiere hacer una escritura, quiere hacer una modificación, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si
el proceso lee el dato o el contenido, pero digamos no es algo actualizado. ¿Por qué? Porque después de esa lectura hay una modificación, ¿sí? Porque hay una tarea de escritura, ¿sí? Entonces, primero se tendría que dar el de escritura, que es una modificación de ese dato, y luego sí el de lectura, que vos, o sea, ese proceso ya va a manejar ese dato actualizado. ¿Se entiende? Entonces ahí, por ejemplo, cuando ustedes tienen esa situación de que hay dos procesos que quieren modificar o trabajar sobre un mismo archivo, sobre el mismo registro, tienen que chequear qué tipo de operaciones se están dando, ¿sí? Y en este caso, si tenemos escritura por un lado y lectura por el otro, el de escritura, el de modificación, va a tener prioridad primero. ¿Sí? Emanuel, ¿se entiende? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, esa es en la parte de administración del procesador, ¿sí? Porque está asociado ahí siempre la multitarea y multiprocesamiento. Después estará la gestión de la memoria de acceso aleatorio. Jonathan, ¿por qué pensás que la memoria es tan importante en esta cuestión del manejo del multiprocesamiento? No sabría decirlo, profe. Marcelo Garrido, ¿vos sabés? ¿Cómo van a preguntar? ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de multiprocesamiento, multitarea, el uso de la memoria principal? Yo tengo entendido que, digamos, la memoria RAM sirve para poder usar muchos programas a la vez. Bien. Fernanda Prat, ¿por qué pensás que es necesario el uso de la memoria cuando se ejecuta un proceso? Es necesario porque ¿puede funcionar un proceso si no tiene asignada una porción de memoria? No, profe. no. Bien, esa es la diferencia principal para que ustedes vayan observando entre proceso y programa. Un programa es una línea de comandos, de instrucciones que está en reposo, que no está haciendo nada, ¿sí? Simplemente está, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, la aplicación que están creando, ¿sí? Está en el C#, está en reposo, es simplemente un conjunto de comandos, es un programa, ¿sí? Pero la diferencia con proceso es que el proceso, ¿sí? Va ejecutando esa serie de comandos, toda esa línea de códigos que ustedes escribieron, se va a ejecutar por el procesador de la computadora. Por eso se llama proceso. Y para que esa línea de comandos se ejecute, funcione ese sistema en la computadora, sí o sí necesita el recurso principal. ¿Cuál es el recurso principal de los procesos? Es la memoria principal, la memoria RAM, ¿sí? Por eso cuando hablamos de multiprocesamiento, que varios procesos se están ejecutando, se habla de memoria RAM, ¿sí? Porque es el principal recurso para, digamos, para que se ejecute. Por ejemplo, estamos en una ronda de amigos, el mate, ¿sí? Todos tomamos mate dulce. ¿Cuál es el recurso principal que tiene que tener el mate? Por ejemplo, el azúcar. Si no pasa el mate sin azúcar, es como que no es mate para esa ronda de amigos. Bueno, acá es lo mismo en la parte de multiprocesamiento. Imagínense en varios procesos en círculo que se tienen que ejecutar. Cada uno tiene que ir recibiendo a su momento esa porción de memoria principal. Si no reciben esa porción, no se va a ejecutar, no va a funcionar, ¿sí? ¿Y cuántos procesos tenemos en la computadora? Varios. ¿Cuánto es la cantidad de memoria que tenemos en la computadora? Una, ¿sí? Solamente hay un tipo de memoria principal, que es la memoria RAM, ¿sí? Rodrigo Miguel, por ejemplo, ¿cuánta memoria de RAM tenés en la computadora?
4 gigas tienen, como toda la profe. 4 gigas, te doy el peso. Sí, de todo lento. Bien, entonces en tu computadora, ahí, todas las aplicaciones, los programas que vos ejecutás, ¿sí? Se tienen que pelear por esos 4 gigas de memoria, ¿sí? El procesador ahí tiene que actuar de manera democrática y ir asignando, ¿sí? A cada proceso esa porción de memoria. ¿Mm? Gabriel, ¿qué pasa cuando un proceso termina de ejecutarse con esa memoria principal? ¿Vos qué pensás? Con la memoria RAM. Sí. Y bueno, si dice que es de acceso aleatorio. O sea, ese proceso recibió esa porción de memoria, ¿sí? Para que se ejecute. Ahora el proceso terminó de ejecutarse, ya finalizó. ¿Qué pasa con esa cantidad de memoria que tenía ese proceso asignado? Y se le asigna al programa que va a estar en ejecución. ¿Puede ser así? Algo así, ¿sí? Cuando un proceso termina de ejecutarse, ya terminó su tarea, devuelve esa cantidad de memoria, ¿sí? Al procesador. O sea, es liberada. ¿Para qué? Para que el próximo proceso que sigue en lista, en la cola, ustedes imagínense en una fila de procesos, uno atrás de otro, esperando por ese bendito recurso que es la memoria principal. Entonces, cuando ese proceso termina de ejecutarse, ¿sí? Esa cantidad de memoria asignada va a liberarse. Entonces ya puede ser utilizada por el próximo proceso que desea ejecutarse. ¿Sí? Si no devuelve esa cantidad de memoria, no va a poder ser utilizada por el próximo proceso. Y siempre ustedes tienen que tener presente que son varios procesos peleándose por la memoria RAM para poder ejecutarse. Bien, entonces por eso es importante cuando hablamos de gestión de la memoria por parte del sistema operativo, porque es un recurso principal para que esos procesos se ejecuten. Si los procesos no tienen esa porción de memoria principal asignada, no van a funcionar. ¿Qué otra función principal tiene el sistema operativo? Gestionar las entradas y salidas. Ahí, en ese caso, por ejemplo, Andrea Cruz, ¿por qué te parece que tiene que gestionar las entradas y salidas? Porque es lo que se utiliza, digamos, en la entrada vendría a ser lo que es el teclado. Exacto. La cámara, el micrófono. Exacto. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta que siempre cuando hay instalados periféricos de entrada, periféricos de salida, ¿qué es lo que está ocurriendo de manera interna? Está ocurriendo entrada y salida de datos todo el tiempo, ¿sí? En estos momentos nosotros estamos conectados vía Meet en una videoconferencia, ¿sí? En sus computadoras está ingresando todo lo que yo estoy hablando, las imágenes que yo estoy compartiendo en mi computadora. Y al mismo tiempo, en mi pantalla, ¿sí? Aparece la visualización de todos ustedes que a través de sus cámaras web, ¿sí? Viaja a través de internet a mi computadora. Entonces, en ese caso, a través de la placa de video, placa de sonido, placa de red, ¿sí? Esos datos salen y entran. Y en este caso, todo eso lo va gestionando el sistema operativo. Si ustedes no tienen instalado Windows en sus computadoras, ni yo tampoco, esta videoconferencia no se puede estar dando, esta clase virtual, ¿sí? Luego también el sistema operativo va a gestionar la ejecución de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque acá hablamos de multiprocesamiento. Ahí, Benjamín Roldán, ¿a qué nos referimos con multiprocesamiento? ¿Estás, Benjamín? Benjamín Arellana, ¿estás? Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta que se me corta? Sí, estaba preguntando
Cuando hablamos de multiprocesamiento, ¿a qué nos referimos? Multiprocesamiento son cosas que disponen dos o más procesadores, digamos, cuando uno ejecuta varias tareas a la vez, se almacenan en espacio de memoria y se van guardando en la RAM. Claro, cuando hablamos de multiprocesamiento, sí nos referimos a que varios procesos se están ejecutando, ¿sí? Claro. Ya sea en la computadora, en el celular, siempre más de una tarea se va a ejecutar. Sí, y cuando se Y luego, sí, te escucho. cuando se ejecutan varios procesos a la vez que consumen mucha más RAM, ese RAM se agota y es cuando entra la lentitud de la computadora, el celular. Exacto, exacto. Por ejemplo, ahí algunos alumnos me han comentado que tenían más afinidad o más preferencia por Opera o, por ejemplo, por el, ¿cómo se llama? El Microsoft Edge, que es el nuevo navegador de Windows, que Chrome, ¿sí? Porque notaban que con Chrome, por ejemplo, consumía más memoria RAM, que cuando navegaban a través de Chrome, la computadora se ponía más pesada. ¿Por qué? Porque está consumiendo más memoria RAM, necesita más recursos para que ese navegador web pueda ejecutarse. En cambio, si nosotros usamos, ustedes pueden notar la diferencia si utilizan otro navegador como el Microsoft Edge, como el Opera, van a notar que la computadora funciona más fluida, que no se pone tan pesada. Bien, y luego tenemos que el sistema operativo también está a cargo de la administración de autorizaciones. Ahí, Ezequiel Orellana, ¿qué te parece? ¿Por qué está la administración de autorizaciones gestionada con el sistema operativo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Decíamos que el sistema operativo está a cargo también de la administración de autorizaciones. ¿Y a vos qué te parece, digamos, por qué está asociado la administración de autorizaciones con el sistema operativo? Y la verdad que por el nombre me suena que es el que manda las autorizaciones para que se ejecuten los programas, digamos, que funcionen los periféricos, no sé, algo así me suena. Bien, esta parte, Ezequiel, está más asociada con el tema de los permisos y los usuarios, ¿sí? Ustedes saben que el sistema operativo gestiona distintos tipos de usuarios. Sí. Por ejemplo, el celular. Si alguien pone una contraseña numérica o un reconocimiento facial, ¿sí? Ahí el sistema operativo, si otra persona quiere usar el celular, no lo va a poder hacer porque el sistema está validando esa autenticación, si está esa persona, por ejemplo, autorizada a utilizar el celular. Lo mismo ocurre en la computadora cuando ustedes ponen una contraseña, ¿sí? El sistema operativo valida si esa persona supuestamente es el usuario definido para la computadora. O cuando se definen distintos tipos de usuarios para la misma, ¿sí? Si definen, por ejemplo, un usuario para niños en la computadora y después su usuario, ¿sí? Van a ser distintas las vistas y las actividades que ese tipo de usuario pueda hacer. Y también hace referencia a los permisos que podemos gestionar a los archivos, ¿sí? Cuando ponemos, por ejemplo, un archivo de solo lectura, cuando disponemos que solamente ese archivo lo va a modificar cierto empleado, por ejemplo, en una empresa. Por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos en una empresa, ¿sí? Los empleados de esa oficina son los únicos que van a poder modificar los datos, por ejemplo, respecto a sueldos, ¿sí? Y solamente los empleados de esa oficina son los que van a poder visualizar esa información. No todos los empleados de esa empresa van a poder acceder a esa información, porque solamente está disponible
tienen el permiso los empleados de esa oficina, ¿sí? Y también esta parte es importante que ustedes la tengan en cuenta cuando empiecen a programar un sistema, definir qué usuarios, ¿sí?, van a acceder a cierta información, si todos los empleados de la empresa o si tienen que empezar a gestionar autorizaciones y permisos para los distintos usuarios, ¿sí? Y luego está la parte de gestión de archivos, que el sistema operativo tiene que gestionar la gran cantidad de archivos que están dentro de la computadora. Ezequiel Chazarreta, ¿qué tipos de archivos podemos encontrar en una computadora? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué tipos de archivos podemos encontrar en una computadora? ¿Qué tipo de archivo? Por ejemplo, en la computadora, ¿vos qué almacenás? Y no sé, información tipo Word, tipo archivo de esos. Claro, sí. Bueno, el Word, por ejemplo, sería un archivo de texto, ¿sí? De texto, sí. ¿Y qué otros tipos de archivos tenés en tu computadora? Y no sé, también puede ser como de video, imágenes. Ajá, bien. Perfecto, ¿sí? Tenés imágenes, tenés videos, tenés archivos tipo textos, los resultados de los lenguajes de programación de lo que vos estás programando, esos son programas de línea de comando. Entonces, el sistema operativo, para que pueda gestionar todos esos archivos distintos, ¿sí?, lo que tiene que hacer es encontrar una estructura en la cual pueda ir administrando y pueda ir gestionando todos estos distintos tipos de archivos, ¿sí? Una de las principales estructuras de los archivos es lo que se llama el NTFS, ¿sí? Ahí, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo figura en la computadora. Y cómo pueden chequear, por ejemplo, qué estructura de archivos ustedes tienen presentes en sus computadoras. Bien, ahí por ejemplo, si en equipo van a una de las particiones, si es que lo tienen particionado el disco, propiedades, y van a la pestaña general. Ahí les va a aparecer sistema de archivos. En este caso figura NTFS. Lo que tienen en la computadora, Está viendo, profe. ¿Cómo? No se está viendo. No se está viendo, a ver. No, yo sí veo, profe. Yo sí veo, profe. Sí, se ve. Capaz que sea problema con la visualización que tenés. Capaz que tenés que salir y volver a ingresar. No, sí veo la carpeta, pero... ¿Usted sí. derecho? Claro, sí. Y esta es la ventana que les aparece una vez que hacen clic derecho. No aparece, profe. No, a ver, capaz que por una cuestión de... Claro, es la mini ventana que se ha abierto nueva. Sí, Sí, profe, no aparece. Derecho. Sí, tenés razón, no se ve. Bueno, ahí yo les voy a entonces pasar, por ejemplo, captura y les voy a pasar por WhatsApp. Bien.
Bien, ahí fíjense, he compartido, ¿sí? En la pestaña, por ejemplo, de esta partición de disco, figura Sistema de Archivos NTFS. Esa es una de las estructuras que utiliza el sistema operativo de Windows para administrar los archivos que contiene esa computadora. Fíjense si ustedes también tienen la misma estructura en las computadoras, ¿sí? Los que estén en las compus. Sí, yo sí, profe. A mí sí me parece. Que hay distintas estructuras, ¿sí? Que pueden existir, por ejemplo, el FAT16, FAT32, ¿sí? Y en este caso, bueno, tenemos el NTFS. Eso es lo que es respecto a Windows. Y si nosotros hablamos ya de otros sistemas operativos, el Mac OS, el Linux, ya cada sistema operativo, ¿sí? El Mac, el Linux, ya van a tener ellos sus otros sistemas de archivos, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema operativo que nosotros tengamos, va a ser la estructura de archivos, ¿sí? Y que es lo que permite gestionar toda esta cantidad nosotros variables que encontramos dentro de la computadora. Bien. Ustedes van a ver que dentro de los componentes del sistema operativo encontramos tres partes, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es el núcleo. ¿De qué está o qué funciones, ¿sí? Tiene a cargo el núcleo? El núcleo es la parte central del sistema operativo, ¿sí? Así como nosotros estudiamos en química que la célula, uno de sus componentes es el núcleo y que era la parte central de la célula que contenía toda la información básica de esa unidad, en este caso también, ¿sí? Cuando hablamos del núcleo del sistema operativo, nos estamos refiriendo a esa parte del sistema operativo que contiene todo lo central, es decir, esa parte que va a chequear y que va a ir controlando siempre que el sistema operativo funcione de manera correcta, que las aplicaciones se estén ejecutando, que la memoria RAM esté disponible, que se vaya asignando de manera correcta a cada proceso. O sea, es como el que digita todo dentro del sistema operativo. Así como en la computadora, a nivel hardware, nosotros tenemos el procesador que ejecuta las instrucciones, que chequea todos los procesos, también en manera paralela, dentro de lo que es la parte sistémica, la parte de software, el núcleo también va a hacer ese chequeo constante, esa verificación. Y luego está el intérprete de comandos. El intérprete de comandos, ¿a qué nos referimos? ¿De qué está hecho un programa? Naiwan, ¿puede ser? Naiwan Luis. Sí, profe, dígame. Sí, ¿de qué está hecho un programa? ¿Cómo definirías un programa? Y es un conjunto de números, es un conjunto de ceros y unos. Es un conjunto de ceros y unos, sí, o sea, esa sería como la parte ya más básica, digamos, del nivel, si lo pudiéramos decir, pero también es un conjunto de instrucciones, de comandos, ¿sí? Vos estás, por ejemplo, en C# creando un programa nuevo. ¿Qué estás creando? Estás creando comandos, instrucciones. Entonces, para que ese sistema operativo pueda interpretar, a ver, ¿qué es lo que tengo que ejecutar acá? Si, por ejemplo, el usuario hace doble clic sobre el Paint. Entonces, ahí el sistema operativo tiene que saber que tiene que llamar, convocar a ese proceso. Le envía la información para que reaccione el programa. Exactamente, es eso, ¿sí? La misma palabra lo dice, de interpretar, de ir, digamos, sabiendo
¿sí? ¿Qué es lo que el usuario desea que se ejecute en esa computadora? Entonces va a ir chequeando, ¿sí? Si hace doble clic el usuario, entonces tiene que solicitar convocar a ese programa Paint para que se ejecute. Tiene que chequear que la cantidad de memoria asignada, ¿sí?, sea la correcta para ese programa. Tiene que chequear que la placa de video esté funcionando de manera correcta para que el Paint, en este caso, funcione de la manera en que se supone que tiene que funcionar. Entonces, imagínense ustedes en un doble clic toda esa serie de chequeos y de ejecución de procesos chiquititos que se van dando a una velocidad de milisegundos que el usuario a simple vista no se da cuenta, pero que se tienen que ejecutar, ¿sí?, para que ese proceso, ese funcionamiento normal en la computadora se vaya produciendo. Y luego estará el sistema de archivos. Volvemos una vez más al tema de los archivos, ¿sí? Porque nosotros habíamos visto, por ejemplo, bueno, el Windows, uno de los sistemas de archivos que utiliza es el NTFS. Ustedes pudieron verificar cada uno en su computadora que la mayoría tiene este sistema de archivos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, a que como el sistema operativo gestiona archivos de distinto tipo, tenemos fotos, tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos archivos de documentos, para que pueda gestionar, hacer lectura, escritura, ¿sí?, y demás, tiene que ejecutarse ese sistema de archivos, ¿sí? Aquí, en el próximo diapositiva, encuentran los tipos de sistemas operativos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener esta captura, yo les voy a maximizar si quieren acá en mi computadora y les paso por el grupo. También, ¿qué es lo que tienen que completar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí en ese caso, para cada tipo de sistema operativo que hay en el diagrama, en la imagen, tienen que... Voy a compartir otra imagen, si no, no se va a ver bien. Tienen que indicar un ejemplo de sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, ahí donde dice sistema operativo para microcomputadoras, tienen que ver qué sistema operativo funciona de esa manera, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas operativos para microcomputadoras? Son aquellos sistemas operativos, ¿sí?, que se van a dar en una computadora pequeña, ¿sí?, que solamente ese sistema operativo funciona para funciones específicas, cortas, y no va a poder ejecutar varias funciones o varias tareas. Mini computadoras, ¿qué serían? Serían, por ejemplo, nuestras computadoras, ¿sí? Es decir, las que tenemos en el hogar, en la oficina, las que pueden realizar varias tareas, pero tampoco se les puede exigir mucho. Luego estarán los sistemas operativos para servidores que funcionan y sirven para gestionar y administrar esos servidores, esos equipos tan grandes a nivel físico. Luego estarán los sistemas operativos para mainframes, que serán esos sistemas operativos que funcionan para estos equipos mucho más grandes, ¿sí?, que van a administrar ese conjunto de servidores que tiene la organización. Y luego estarán los sistemas operativos que se clasificarán dependiendo qué tipo de tareas, qué tipo de programas ejecutan, ¿sí? Los monoprogramas, que solamente, la misma palabra lo dice, va a ejecutar un programa y nada más. Los multiprogramas o multitareas va a procesar varios procesos al mismo tiempo. Y luego estarán los sistemas operativos que permiten distintos tipos de interacciones. Sistemas operativos que serán de procesamiento por lotes. ¿A qué nos referimos con lotes? Lote es un conjunto, ¿sí? En este caso sería un grupo de
instrucciones o de procesos que puede ejecutar al mismo tiempo la computadora, ¿sí? Interactivos es el que permite esa interacción entre usuario y computadora, que el usuario puede definir lo que el sistema operativo va a realizar. Y de tiempo real, ¿sí? Son aquellos sistemas operativos que van a ejecutar una serie de instrucciones, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en una empresa de producción de azúcar, ¿sí? De caña de azúcar, la computadora que reciba el azúcar solamente va a hacer esa tarea, recibir el azúcar e ir pesando qué cantidad, ¿sí? Va procesando en ese momento. Por eso se llama de tiempo real, porque en ese momento está ejecutando esa tarea. Entonces, ahí tómense unos minutos para investigar y ir completando este diagrama, ¿sí? Y qué ejemplo proponen para cada tipo de sistema operativo, ¿sí? Con que ustedes indiquen un solo sistema operativo para cada tipo es suficiente, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en papel, si tienen lapicera y papel a mano, y después mandar una foto para enviarlo al grupo, ¿sí? Son las 9:16, creo que 9:30 estaríamos todos. ¿Se entiende la consigna, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Yo estoy conectada a lo mismo.
Profe, le mandé el grupo yo lo que encontré. Dale, ahí me fijo. Bueno. Hay distintas capas que interactúan entre sí, ¿sí? Que una capa va a producir un resultado que va a recibir otra capa y de esa manera interactúan entre esos distintos niveles que existen dentro del sistema operativo. Después está la estructura de microkernel, ¿sí? Es una derivación de la estructura de kernel que mencioné antes, ¿sí? Pero en este caso, el microkernel, el núcleo es más específico, ¿sí? Entonces, las funciones que tiene a cargo y las tareas son mucho más específicas. Y en la estructura orientada a objetos, hace referencia a que ese sistema operativo fue programado, fue realizado bajo la programación orientada a objetos, ¿sí? Ustedes, de la manera en que vienen programando, seguramente, con C#, lo están haciendo en base a orientado a objetos. No sé si ya vieron el término en alguna otra materia o no. No, profe. Bueno, la programación orientada a objeto, la estructura, hace referencia a que todos los elementos que ustedes van definiendo en el programa es un objeto, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, del sistema de inscripción de alumnos, tengo el objeto alumnos, ¿sí? El objeto docentes y tengo el objeto personas. Alumno y docente son personas, ¿sí? Pero esas dos entidades se diferencian. ¿Por qué? Porque el alumno es un objeto que va a tener características, campos, que el docente no tiene, ¿sí? Por ejemplo, materias que cursa, materias aprobadas, qué carrera está cursando, en qué año está, a qué sede pertenece. Y a su vez, el docente va a tener sus campos que lo distinguen de esa otra entidad, por ejemplo, alumnos, ¿sí? Docente, ¿qué va a ser? Va a ser cargo, ¿sí? Que cumple docente, sueldo, cantidad de horas que enseña. Son características que solamente esa entidad docentes contiene, ¿sí? Les aseguro que de esa manera ustedes van definiendo cuando ustedes están programando en las materias de programación de la carrera, ¿sí? Entonces, ustedes con el link que yo ya les compartí, pueden ir, si quieren, ir repasando ya la unidad 1 y comenzar a leer la unidad 2. Nosotros, ¿cuándo volvemos a tener clases? ¿Mañana? El miércoles, creo. El miércoles. Ok, bueno. Entonces, como para el miércoles,
tengan algo leído ya, o por lo menos, si pueden todo mejor, de la unidad 2. Ok, profe. Ok, Nicolás. Los que no hayan presentado la tarea lo van haciendo, ¿sí? Lo van terminando y lo van subiendo al grupo, así tengan la asistencia. ¿Que nos podemos retirar los que ya entregamos, profe? Sí, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, consulta. No. Bueno. ¿Qué dijo el último, profe? ¿Sí? Disculpe. ¿Qué dijo el último? No, que espero que haya quedado claro todo y bueno, que estoy disponible también por el grupo si alguien va surgiendo alguna duda. No, más antes de eso. ¿Qué hay que hacer para el miércoles? No lo he escuchado. Ahí, fíjate, después Marcelo subió el link del Drive donde está subida la teoría, unidad 1, unidad 2. Unidad 1 disponible para repasar, para que la tengan a mano, y unidad 2 que tienen que leerla para la próxima clase el miércoles. Bien, gracias. De nada, Marcelo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Descansen.